bienvenidos a nuestro programa IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, donde aprendemos muchas cosas sobre Jesús, María, Papá Dios y la Iglesia. Vamos a aprender muchísimo. Por eso te invito ahora a saludarle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, con el saludo que el ángel le dio. Hola, mamita María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva María! ¡Qué bueno! Escuchemos la lectura de hoy, la hermosa palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino, y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ni plata ni oro. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron en la puerta llamada La Hermosa a un hombre que jamás había caminado. Él rogaba a la gente que le diera una limosna. ¿Pueden darme una moneda?, les preguntó a Pedro y a Juan. Los discípulos lo miraron fijamente. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. «Míranos», dijo Pedro. El hombre esperaba que le dieran dinero. «No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor que con gusto te daremos». «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Pedro tomó al hombre de la mano y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie y caminó. El hombre fue con Pedro y Juan al patio del templo. Poco después, no solo caminaba, sino que saltaba por todos lados y alababa a Dios. La gente que lo había visto en la puerta sabía que había sido cojo de nacimiento. Y aquí estaba caminando, saltando y agradeciendo a Dios.
estaban maravillados. Pedro les habló a todos acerca de ese poder que había sanado al hombre. Les contó sobre Jesús. Cuando terminó, muchos de ellos también decidieron seguir a Jesús. Todos quedaron maravillados cuando el hombre comenzó a caminar, y muchos de ellos decidieron seguir a Jesús. ¿Verdadero o falso? Para Jesús. Paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, 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 subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera y en paz ahora contento.
cantando esta melodía. María, 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 el nombre de María es dulce, trae gozo, paz y alegría. Cantando esta melodía. María, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. La misión de Claudio. ¡Ya es la hora! Mi hermano Rufo es un héroe. Quizá un héroe un poco cansado. ¡Guardias a mí! ¡Rápido! ¡Mi armadura! Siempre a punto para la misión. Y tú, quédate aquí. Me llamo Claudio. Soy romano, como mi hermano. No puede estar sin mí. En casa no hay nadie mejor que yo para poner orden. ¡Ale! Ya está. La vida en Jerusalén está repleta de aventuras. Nosotros los romanos somos fuertes como leones. Toda la tierra nos pertenece. Pero hay que vigilar a la población. Lucilus! ¡Oh, molo! ¡Por César! ¡Romanos! ¡Tranquilo! ¡Soldados romanos! Ser soldado significa no descansar jamás. Siempre hay que vigilar para descubrir a los rebeldes. ¡Abridme! ¡Abridme! Como dice mi hermano Rufo, la misión es peligrosa. ¡Ah! ¡Mira! Ahí está. ¡Vamos! A mí me encanta el peligro. Rufo! ¿Pero qué haces aquí, insensato? Cuidado, escóndete. A esta la conozco. Suele venir por aquí. Oh. María. Bueno, quizá en el jardín. María Magdalena. María, ya ha llegado. La conozco. Suele venir por aquí. ¿Pero por qué? Hay que descubrirlo. No podemos dejarla. Cuidado. Tengo una idea. Voy a seguirla. ¡Claudio! Vaya, menudo bazar. Di, ¿conoces una vida más apasionante que esta? Pues yo no. Uy. Esta misión de vigilancia en la calle del Gallo es la más excitante de mi vida. ¡Claudio! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, ¡Galix! Venía a buscarte. Tenemos una misión en el monte Gólgota. Nos están esperando. ¿Y él qué hago con él, Pero, general, sería un honor que viniera con nosotros. Vale. Venga. Bah. Yo no tengo ganas de ir. Aquí tenemos una misión fantástica. ¿Qué vamos a hacer en la ridícula colina del Gólgota? Un soldado romano no rechaza jamás una misión. Sin embargo, esta colina es un lugar horrible. Allí se ejecuta a los criminales clavándolos sobre cruces. Pero es mi misión, tengo que ir.
Vaya. Mira, Maldus. ¡Qué desgracia! ¡Mi pobre espalda por Zeus! Ahí estáis, por Júpiter. Oh, estoy salvado. Sí. Este trabajo en el Gólgota no está hecho para mí. Hay que levantar las cruces y es demasiado duro. ¡Qué desgracia! Mi pobre espalda, por Zeus. Pues claro. No te preocupes, Maldus, te ayudaremos. Para nosotros tres, esta misión será un juego de niños, ya verás. Sí. ¿Has visto a Maldus? ¡Qué gracioso! Venga, a trabajar. ¡Qué alto está! Y aún falta mucho para la cima. ¡Claudio! ¡Ven rápido! Ahora espérame aquí. Vamos, Maldus, a trabajar. Levantaremos esto en un pispas. Será fácil. Espera, que te ayudo. ¿Qué tal si hacemos un regalito a Maldus? Sí. ¡Cuidado! Ya estoy aquí, chicos. Sin ti no habríamos llegado. Hay que ayudarles. La cruz de en medio pesa demasiado. ¡Oh! Hay una inscripción sobre la cruz. Venid a ver. ¿Qué significa esto? La inscripción dice: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¡Oh! Era el jefe de los hombres que estoy vigilando, ¿sabes? Sí. Oh. Los clavos. Espera. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Los clavos! ¿Los qué? ¡No te oímos! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado ahí! Cuidado. ¡Pisad un clavo! Rufo, hermano, ¿te encuentras bien? Bueno, Maldus, hemos terminado haciendo el trabajo. ¿Ya lo ves? Sí. ¡Oh, Rufo! ¡Rápido, Maldus! Mira, llevan a mi hermano Rufo a casa. Está muy enfermo, pero no quiere medicinas. Dice que no se detiene a un soldado con una picadura de mosquito. ¡Claudio! ¡Claudio! Hola, Yela. Claudio. ¿Sí? Oh. Hasta mañana. Esperemos. Mañana será otro día.
tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. La palma para Jesús. Muy bien, y esto fue todo por hoy. Nos encontramos de nuevo la otra semana. Chao, chao, bendiciones. Queridos padres, estamos iniciando este momento de nuestro IBC, la parte formativa tan importante, nuestra catequesis, sobre todo ya preparándonos en este tercer domingo que se acerca, tercera semana del tiempo pascual. El Señor nos llama sobre todo a entender que somos testigos de todas estas cosas, nos dice la palabra del Señor. Todos somos testigos de la resurrección. Esto es lo más importante que el evangelista, que el autor sagrado nos quiere transmitir. Estamos leyendo la palabra de Dios que nos entusiasma, nos enriquece mucho y sobre todo nos anima también a hacer caminos que nos lleva hacia la salvación. Son muchas posibilidades de estos caminos de resurrección, porque cada uno de acuerdo a su familia, cada uno de acuerdo a su situación histórica, concreta en que se encuentra, tiene que responder a este pedido del Señor. Ustedes son llamados a ser testigos de todas estas cosas. Cuando dice todas estas cosas, significa la resurrección principalmente, con todas sus consecuencias. Entonces, querido papá, querida mamá, ñandejina, la ñañe moyena lleva tendo taisharamo. Ñandela ñañe puruana haya guatana ya heshaka en shubecuera amba ella papeñan de yara ya heshaka amba ella pañandea ve ya heshaka ñande membecuera peñandera yicuera peñande tairacuera ve, que el Señor ha resucitado. Porque mostrar que Cristo ha resucitado no simplemente significa una linda palabrita o mostrar de una o de otra manera que Cristo ha resucitado porque le decimos con los labios o le decimos porque le leemos simplemente algún escrito, sino que principalmente cuando nos dice ustedes son testigos. A la testigo coge dice dere mombe uana lleva dere coveru pibe. Es entonces la propia vida. Peñan dere covela ñandeña ñojemara ña moibana lleva peñan de familia pube ya heshakaish becuera ella pañande yeiko cristiano ponajaisha. Querido papá, querida mamá, somos los responsables del camino de fe, somos los responsables de este camino de resurrección de nuestra familia y de nuestros hijos. El aleluya que hemos entonado justamente, Hallel, que en hebreo significa vítore, gloria, reura veñan de Yahvé, y ya, que quiere decir Yahvé, ¿verdad? El Señor que ha resucitado, por eso estamos contentos y alegres. Hañandé, Yahweh ano, alleva peñan de familia, pues peñan de Yararecoe, ciertamente que ese es el mejor testimonio y somos testigos de su resurrección. Nuestros hijos crecen bien en la medida en que nosotros, sobre todo, proponemos con ejemplos, proponemos con la propia vida lo que nosotros creemos en el Señor.
Y desde aquí también entonces tenemos que entender, testigo es alguien que presencia un hecho o escucha algo. Querido papá, querida mamá, testigo es aquel que escucha algo y que luego lo propone, que ha visto. Upe orero echaba ekwe lleva, upe orero pocoa ekwe, upe aloroi cual casea PM, upe alaro huerúa PM, jaro muy PM, ave a disposición. Vender en Nondepe, querido papá, querida mamá, para que podamos justamente dar estos pasos importantes en la construcción de una linda familia. El Señor nos pide que seamos y formemos lindas familias, donde papá y mamá en primer lugar, peño y la peñe, bueno, ana lleva, a peño entende, peñe mongueta, pei cuamba, eva la bella posea jamoto para la yaguatata ñaina, lleva. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? ¿Qué nos pide el Señor? Por otra parte también, queridos hermanos, algo muy importante que es para nosotros el hecho de entender esta fuerza de Dios, esta gracia de Dios que nos anima para que nosotros seamos los verdaderos testigos, seamos testimonios justamente de para estos hermanos nuestros, de Cristo resucitado. En este sentido, nuestro objetivo es muy importante porque miramos, decíamos, principalmente cuando hablábamos con los hijos de ustedes, cuando hablábamos con los niños, de que el testimonio que nosotros hoy estamos dando lo recibimos de nuestros primeros padres justamente en el cristianismo. Por eso que la responsabilidad de la familia y por eso la responsabilidad de ustedes, queridos padres, es demasiado grande, porque aquí nosotros entendemos que si los primeros cristianos tuvieron ese contacto con el Cristo resucitado, primero de un Cristo que se ha encarnado, un Cristo histórico que ha caminado por las calles, por las rutas, que ha estado también compartiendo con ellos el pan, que ha compartido con ellos la vida de todos los días, la vida cotidiana. Coana lleva, después de su pasión, muerte y resurrección, está compartiendo nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu que nos renueva y que nos lleva a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y por eso nos dice que la primera comunidad cristiana, ellos dieron testimonio del Jesús que murió, del Jesús que resucitó y del Jesús que hoy está vivo. Nosotros durante todo este tiempo de Pascua, desde el primer domingo, Yahweh Zapucaya lleva la resurrección del Señor. Cristo que ha resucitado, Cristo que ha renovado el mundo, Cristo que nos ha traído esta salvación. Pero viene la segunda partecita. Enseguida viene el desarrollo de esta resurrección. El Cristo no se queda simplemente mostrando victoria y diciendo, estoy vivo, he resucitado, bye bye, porque avencema a la muerte. La Sherekobe y Plajuyema llevas así Aikobe. No. Aquí, queridos hermanos, comienza otro proceso. Y este proceso, querido papá, querida mamá, es el proceso que nosotros también tenemos que hacer en nuestra familia. El vivir ahora como resucitados. El vivir ahora con esta gracia de Dios que ha vencido a la muerte. Y por eso nosotros decimos justamente que el Señor, que ha muerto, que ha resucitado y que ahora está vivo, nos envía hacia la comunidad. El segundo domingo, el anterior, queridos papás, queridas mamás, nosotros hablamos y nos centramos en la comunidad. Es decir, ahora somos nosotros los testigos, ahora somos nosotros los resucitados, ahora somos nosotros como familia quienes nos renovamos desde el Espíritu del Señor resucitado. Recordemos bien lo que había sucedido. Jesús, aún con las puertas cerradas, abre el corazón nuestro. Aún en esa oscuridad ilumina nuestra mente. Pero es ahí donde el Señor dice justamente, reciban el Espíritu Santo. Hoy Cuauá lleva peñane con asome, peñane en ame, la fuerza de su Espíritu que nos renueva, pero ahora nos renueva como comunidad.
Y por eso, en este tercer domingo, sobre todo, nos envía a ser testigos. Vayan por el mundo, vivan la resurrección. Sean ustedes los primeros en comunicar la fuerza de la resurrección. Y eso es lo que procuramos de hacer, queridos papás. Eso es lo que procuramos de hacer cada uno de nosotros en nuestra familia, con nuestros hijos. Los hijos crecen bien en la medida en que nosotros estamos bien. Pende mando a mí que no pea lleva, porque pea es importante en la ley la ñandeña y me ponano. Sijaru, oñe ecuano, lleva sijaru, oño entendero, sijaru, oñe moíramos y cuál atendo taiséramos, pero juntos, caminando juntos, con propuestas claras para los hijos. Pende mando a que los hijos crecen bien. Los hijos, cuando llegan a una edad de la adolescencia, de la juventud y después de la adultez, también crecen y llegan con madurez, porque son capaces de mirar, de entender y luego de imitar esa propuesta. Y es aquí donde está el equilibrio. Aquí es donde el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo, bueno, peala y cuame APM, japeala me APM, peala peyapobana. Y por eso este objetivo, ustedes son testigos de todas estas cosas, de la resurrección. Ustedes pueden hacer ese milagro porque ustedes son los primeros que están viviendo la gracia y la fuerza del Señor. Hechos de los Apóstoles, sobre todo, cómo nos va narrando y cómo nos va contando que el Señor va actuando en la vida del cristiano, en la vida del seguidor de Cristo, y que luego se pone al servicio de la comunidad. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan se acercan al templo para rezar, dice, compartir como siempre la palabra de Dios, entender cómo Dios se sigue manifestando? Y es allí donde se encuentran con este paralítico que hacía mucho tiempo que estaba siempre ahí al frente, sentado de la puerta hermosa. Y cuando le pide la limosna, me mina se la comía un poco de plata mía, lleva alguna monedita. Sin embargo, Pedro y Juan le dicen, no tenemos nada, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Pero esta fuerza del resucitado, por eso como nosotros somos testigos de esta resurrección y de esta fuerza de Dios, levántate y camina. Jamoya etaupea, japea ñamoñe penuta peñanderogawi. Upea ñamoñe penuta ñanemen cuerandie, ñañe penuta ayepa ñandera cuerandie. Y vamos a comenzar con las personas que nos rodean. Pero para eso, querido papá y querida mamá, tenemos que estar súper convencidos. Es la gracia de Dios, es la gracia del Espíritu que nos renueva. Y desde ahí entonces también este Espíritu que recibimos del Señor y que nos envía, tiene este gran valor. El Espíritu nos da la fuerza y la capacidad de anunciar el misterio de Jesús, porque este es el gran misterio de la resurrección. En la medida en que nosotros abrazamos este misterio de salvación, también nosotros podemos proponer este misterio de salvación a los demás, comenzando por nuestra misma comunidad, comenzando por nuestra misma casa. Queridos padres, pidamos al Señor esta gracia, pidamos al Señor esta fuerza del Espíritu que nos renueve continuamente y nos haga testigos de su resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, queridos papá, mamá, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos comenzando nuevamente hoy nuestra reflexión con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana en este tiempo pascual. Estamos ya preparándonos para iniciar la tercera semana. Concluimos esta segunda semana en que nos centrábamos principalmente en la comunidad,
en el esfuerzo continuo de entender la resurrección de Cristo y sobre todo proyectarnos hacia el aspecto comunitario. Qué lindo el vivir como comunidad. Y nosotros a nuestra edad, la adolescencia, la niñez y ya camino a la juventud, siempre buscamos el compartir, nos abrimos a los otros, al espíritu de comunidad. Y recordemos, queridos chicos, que es tan importante este aspecto de la comunidad. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy? El tema del día de hoy es: ustedes son testigos de todas estas cosas. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y ahí está entonces, queridos chicos, porque el hecho de abrirnos a la comunidad significa que nosotros en esta comunidad tenemos que testimoniar, dar a conocer con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro deseo de hacer bien las cosas como jóvenes, como adolescentes, de esta resurrección de Cristo en nuestra vida. El verdadero cristiano siempre está contento, el verdadero cristiano siempre quiere transmitir lo mejor que recibió en su corazón y en su vida de Jesús. Y lo mejor que hemos recibido de Jesús, ¿qué les parece que sería? La resurrección, es decir, esa vida que nos mueve, que nos entusiasma. Y por eso el tema del día de hoy, queridos chicos, es esto de que somos testigos de su resurrección, testigos de todas estas cosas. Iniciamos con nuestra oración. Somos testigos del Señor. Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestro himno. Cristo nos trae la alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas. Alegrémonos en el Señor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Amén. Queridos chicos, así con esta oración tan hermosa, somos pueblo de Dios resucitado. Esta Pascua que nos ha llegado a todos con esta oración tan hermosa que hemos hecho hoy. Aleluya es nuestro himno. Aleluya es nuestro himno. Qué linda palabra. Esto quiere decir el grito de la alegría de un Dios que ha llegado a nuestro corazón y a nuestra vida. Y sobre todo nos da esperanza, nos da una nueva mentalidad, nos exige de cierta manera entrar en comunicación con un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos proyecta hacia los demás, que es la misma comunidad. Y desde aquí entonces entendemos, el Señor ha vencido a la muerte, el Señor ha vencido el mundo, el Señor muerto en la cruz por amor y resucitado de la muerte, y de la muerte sale vencedor. De todo esto somos testigos, queridos chicos. Vamos a seguir un poquitito más y preparémonos sobre todo ahora en este momento para entender cuál es el objetivo de nuestro IBC del día de hoy. Testigo es alguien que presencia un hecho o escucha algo directamente. Ser testigo en un tribunal, en la familia o en otro ámbito social compromete la propia palabra, pues hay que decir la verdad sin inventar ni interpretar. Los primeros cristianos dieron testimonio de que Jesús murió y resucitó y está vivo, que Dios lo constituyó Señor de toda cosa y poder. Atestiguaron que les envió su Espíritu para amarse y tener valor de proclamar el misterio de Jesús. El testigo, es decir, alguien que testimonia, es el que escuchó algo o el que vio algo. Ese es el testigo. Nuestro tema del día de hoy, queridos chicos, es justamente de que nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y al decir todas estas cosas nos referimos a la fuerza de la resurrección. Y somos testigos de esto, queridos chicos. Esta es la catequesis, este es el aprendizaje, esto es lo que nosotros tenemos que meter en nuestro corazón, meter en nuestra vida,
tener esta manera de pensar, de que nosotros, habiendo tenido una experiencia tan cercana de un Jesús resucitado, también nosotros somos capaces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a nuestros compañeritos, de ofrecer lo mejor de nosotros a los demás, a nuestra propia familia, allí donde nos encontramos. Por otra parte, queridos chicos, vamos ahora en este momento a escuchar, como siempre, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos compromete, la palabra de Dios que nos llama principalmente entonces a vivir con autenticidad nuestro compromiso y nuestra vida cristiana. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino, y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro acaba de curar a un paralítico y aprovecha que la gente se acerca curiosa para darle un discurso. Explica que el milagro fue realizado en nombre de Jesús, por el siervo del Señor, anunciado por los profetas. Proclama la resurrección de Jesús. Recuerda a la gente su complicidad en su muerte, no para que se sienta culpable, sino para motivarla a la conversión. La instruye diciendo que el milagro sucedió porque el paralítico tenía fe, requisito indispensable para adquirir la nueva vida en Jesús. Y con esta resurrección, queridos chicos, de este paralítico que lo levanta, eso significa levantarse, eso significa resurrección, esto significa dar vida nueva a los demás. Esto significa para nosotros tener la gracia de un Dios en nuestro corazón. Lo que Pedro y Juan explican ahora en este momento a la comunidad es que ellos hicieron este gran milagro de que el paralítico caminara gracias a la fuerza del resucitado. Todo lo que nosotros le ofrecemos a este enfermo para que él se levantara de su parálisis es por obra y por gracia del resucitado, la fuerza del Espíritu de Dios resucitado. ¿Se dan cuenta? Este gran pedido que hoy entonces el Señor nos está haciendo. Esta gracia que el Señor también nos va regalando en el día a día. Queridos chicos, sigamos atentos, porque la palabra de Dios nos sigue hablando, la palabra de Dios nos sigue regalando lo esencial y lo fundamental para que nosotros nos comprometamos y para que nosotros podamos vivir también como auténticos cristianos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: «¿Tienen aquí algo que comer?». Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así entonces, queridos chicos, después de haber reflexionado esta palabra del Señor, esta riqueza que Él nos ofrece, vamos a pedirle que nos haga verdaderos testigos de su resurrección, sabiendo lo que el Señor quiere de nosotros, porque nosotros sabemos quién es Jesús. Nosotros sabemos quién es el Señor.
que esta bendición entonces del Señor redunde en beneficio nuestro. Primero porque nosotros estamos convencidos y sobre todo porque sabemos transmitir, sabemos dar a los demás lo que hemos recibido del Señor como testigos de su resurrección. Volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo en este momento con nuestra catequesis, nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, donde nosotros, como siempre, reflexionamos, conocemos la palabra de Dios y sobre todo lo que implica para nosotros el estar detrás de esta propuesta tan linda que el Señor nos ofrece, detrás de todo lo que el Señor nos regala. Después de la resurrección se tiene que ver las consecuencias de la resurrección. Y es lo que el Señor hoy también nos está pidiendo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es: ustedes son testigos de todas estas cosas. Ustedes son los testigos de todas estas cosas. Cuando estamos hablando, queridos chicos, de que ustedes son los testigos de todas estas cosas, dijimos que es la experiencia de la comunidad, la experiencia de los primeros cristianos, que primero estuvieron con Jesús, caminando, codo a codo lo fueron conociendo, queridos chicos, y luego es lo que continúa después de su pasión, muerte y resurrección. En este momento nos encontramos ya nosotros, después de la desaparición, de la muerte, pero de la resurrección de Cristo, nos encontramos nosotros como comunidad. El segundo aspecto que se fortalece poco a poco en un proceso y en un camino de la vida cristiana es la comunidad. Pero no es tampoco algo nuevo, queridos chicos, porque esto todo viene ya desde el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre el aspecto de la comunidad, el aspecto de la familia, el aspecto del pueblo elegido. A través de ustedes sacaremos todo lo que es negativo, todo lo que es pecado. Pero para eso nosotros tenemos que vivirlo profundamente. Ser testigos entonces también del Cristo resucitado, antes que nada significa nuestra propia resurrección. Cuando hablamos de nuestra propia resurrección, estamos hablando de nuestro propio cambio. Estamos hablando de esa fuerza que nos empuja a nosotros para ofrecer, para regalar a nuestros amiguitos, a nuestra familia, a la misma sociedad donde nos encontramos, valores y principios esenciales de la vida humana, de la vida cristiana, de la vida de Dios. Hay una carta muy interesante que nos habla de cómo tiene que ser el cristiano. Entonces, vamos a escuchar entonces esto, queridos chicos, a ver cómo se nos va presentando y cómo verdaderamente nosotros tenemos que entender el testimonio cristiano hacia los no cristianos. El testimonio cristiano hacia los no cristianos. Los siguientes fragmentos de la carta a Diogneto presentan las comunidades cristianas a un destinatario no cristiano a fines del siglo II. Los cristianos no se distinguen por el país, ni por el lenguaje, ni por la forma de vestir. Se conforman a las costumbres locales en cuestión de vestido, alimento y manera de vivir, al tiempo que guardan las leyes extraordinarias y paradójicas de su vida espiritual. Se casan como todo el mundo, tienen hijos, pero no abandonan a los recién nacidos. Comparten la misma mesa, pero no la misma cama. Obedecen las leyes establecidas, pero las superan con su forma de vivir. Aman a todas las personas y todos los persiguen. Se les desprecia, condena y mata. Y de ese modo consiguen la vida. Son pobres y enriquecen a un gran número. Les falta de todo y les sobran todas las cosas.
se les insulta y ellos bendicen. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar en él. Esta es una linda carta entonces de Diogneto. Él escribe esta carta explicando quiénes son verdaderamente los cristianos, quiénes somos nosotros. Hemos escuchado. Miremos un poco y procuremos subrayar algunos elementos, queridos chicos, de lo que nos dice esta carta a Diogneto. Dice, los cristianos no se distinguen ni por el lenguaje ni por la forma de vestir. No es eso lo más importante. Ni por el vestir, queridos chicos. Tampoco por nuestro lenguaje. Esto ya es un elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Hay una frase también que dice, ¿verdad? El monje no se hace por su hábito, ¿verdad? No porque lleva el hábito, uno ya es monje. Yo también me puedo vestir de algo, pero sin embargo no lo soy si yo no lo estoy viviendo profundamente. Por otra parte, dice, se conforman a las costumbres locales. Tampoco somos extraterrestres. El cristiano, queridos chicos, no puede ser un extraterrestre. Uno que sale de lo normal, de las costumbres. Santo Domingo Sabio justamente decía, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Ahí está lo extraordinario. En las cosas cotidianas bien hechas. Yo como un hijo tengo que comportarme como un buen hijo. Como un estudiante tengo que comportarme como un buen estudiante. Como un buen amigo tengo que comportarme como un buen amigo. Entonces, no es una cuestión de vestido o no es una cuestión de alimento o una manera de vivir, sino que principalmente entonces el cristiano es aquel que imita los valores que el Señor nos ha dejado. Y Él fue el primero, ciertamente, en vivirlo. Dice esta carta, Diogneto, se casan como todo el mundo, tienen hijos, pero no abandonan a los recién nacidos, no abandonan. Esto es muy bueno también que entendamos. Es decir, aquí hay un compromiso grande con respecto a la familia. El no abandonar significa el no dejarlos que cada uno haga lo que quiera, sino que sobre todo tenemos un compromiso de educarlos, de ayudarles, de llevarles de la manito. Comparten la misma mesa, pero no entonces la misma cama, dice aquí. Sobre todo esto era por una cuestión de la moral en ese tiempo, sobre todo de un libertinaje que existía. Entonces dice, nosotros tenemos que como cristianos ser muy pudorosos, tenemos que vivir los valores y los principios que quiere Dios y de los que Dios mismo nos está hablando y nos está regalando. Obedecen, dice, las leyes establecidas, pero superan con su forma de vivir. Superan, es decir, queridos chicos, cuando vayamos creciendo, cuando vayamos también nosotros tomamos más conciencia de nuestra gran responsabilidad en la sociedad, no necesitamos que alguien venga como un policía a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros somos capaces de vivir de acuerdo a una moral. Muy bien, queridos chicos, sigamos escuchando algo más. ¿Qué significa esto de que somos testigos de Jesús desde nuestra propia experiencia? Somos testigos de Jesús desde nuestra experiencia. Los encuentros sacramentales con Cristo y nuestro diálogo con su palabra viva y eficaz en la oración son experiencias de Dios. Ambas nos transforman profundamente, dan significado a nuestra vida y nos permiten actuar en nombre de Jesús. En la vigilia pascual renovamos nuestro bautismo. La cincuentena pascual es una jornada de preparación para recibir o renovar nuestra confirmación. El bautismo nos sumerge en el misterio de su muerte y su resurrección. Nos introduce en la alianza nueva. Nos convierte en seguidores de Jesús y nos da la gracia para seguirlo. La confirmación nos hace vivir el misterio de Pentecostés, afianza los dones del Espíritu y los lanza con energía,
para ponerlos al servicio de la comunidad de fe y la extensión del reino en la sociedad. Ambos sacramentos nos otorgan un carácter indeleble, imborrable, al configurarnos en Cristo y revestirnos de la fuerza del Espíritu Santo. Fueron muy pocos los testigos oculares de Jesús. En cambio, por más de 20 siglos, hemos tenido el testimonio de su presencia viva y activa en la comunidad cristiana. La Eucaristía refuerza nuestra comunión con Jesús a la vez que nos fortalece para la misión. Así podemos dar testimonio de nuestro encuentro continuo con Jesús resucitado y activo en la comunidad eclesial. Y es nuestra experiencia, queridos chicos, la que nos lleva a fortalecernos. Nuestra experiencia que nos habla y que nos dice, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que seguir trabajándome espiritualmente, interiormente. Por eso decimos que el diálogo con la palabra de Dios, el diálogo desde la Biblia nos da la fortaleza necesaria, por una parte. Pero por otra parte también, queridos chicos, es la experiencia de la oración. Tenemos que aprender a rezar verdaderamente con el corazón. Tenemos que aprender a rezar con ese compromiso de vida hacia los demás. Queridos chicos, que el Señor Jesús les bendiga como siempre. Que el Señor Jesús les fortalezca en su propia vida y en su propio caminar cristiano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro IBC.